En la era de las redes sociales, la línea entre la fama y la oscuridad es cada vez más delgada. Detrás de likes, bailes y pantallas brillantes, se esconden historias que hielan la sangre. Hoy te llevaré al otro lado de TikTok. Bienvenido al iceberg más aterrador de casos que jamás olvidarás. Kira Hart. Kira Hart, una muchacha de 14 años de Queensland, Australia, recibió en marzo de 2023 una invitación que prometía risas y complicidad. Renisha Grech, una supuesta amiga, la había convocado a una pijamada. No había motivos para sospechar. Kira imaginaba una velada de películas, charlas y dulces bajo la tenue luz de una lámpara. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, el aire se tornó denso, cargado de una amenaza que no supo descifrar. Lo que comenzó como una noche entre amigas se transformó en una pesadilla. Las risas se convirtieron en burlas afiladas. Las chicas que la habían invitado, ahora irreconocibles, la rodearon como sombras hambrientas. Las palabras crueles dieron paso a algo mucho peor. Durante horas, Kira fue atrapada en un torbellino de violencia y traición. Sus agresoras, convertidas en verdugos, no solo la humillaron, grabaron cada instante de su tormento, como si quisieran inmortalizar su sufrimiento. Cuando Kira regresó a casa, su rostro hinchado y magullado era apenas un reflejo de la chica que había salido horas antes. Su cuerpo, cubierto de heridas, hablaba de un horror que nadie podía imaginar. Pero la verdad más escalofriante emergió cuando el vídeo de aquella noche apareció en línea. En las imágenes, Kira, acorralada, sollozaba y suplicaba clemencia. Sus súplicas caían en oídos sordos. Las que debían ser sus amigas la golpeaban, la pateaban, rasgaban su piel con cuchillos, reían, tiraban de su cabello, se mofaban, como si su dolor fuera un juego macabro. Las atacantes, lejos de ocultar su crimen, lo exhibieron con orgullo. Subieron el vídeo a Snapchat y TikTok, jactándose de su brutalidad. Pronto, las imágenes se propagaron por Instagram, Twitter y Facebook, desatando una tormenta en las redes, aunque las plataformas intentaron borrar el contenido. Ya había sido compartido miles de veces, un eco imposible de silenciar. La presión pública obligó a las autoridades a actuar. Las responsables, Chloe Denman y las hermanas Renisha y Shania Grech, fueron detenidas. Enfrentaron cargos graves: asalto, lesiones corporales, privación de libertad. Sin embargo, con la menor de ellas teniendo apenas 12 años, es probable que escapen a un castigo severo, dejando tras de sí una herida que Kira y quienes la aman cargarán para siempre. Hannah's Stalker. Hannah Bibi Beret, de 25 años, danzaba en su apartamento bajo el resplandor débil de una lámpara, grabando un vídeo para TikTok. La música llenaba el aire, y ella, absorta en sus movimientos, no percibió la amenaza que le acechaba. No era la primera vez que grababa. Lo había hecho decenas de veces, ajena al peligro que acechaba. Sin embargo, esa noche, algo cambió. La puerta del balcón se deslizó en silencio, como si una mano invisible la hubiera abierto. Hannah no lo notó al principio, pero entonces una figura emergió de la penumbra. Un hombre, inmóvil, la observaba desde el umbral con ojos que parecían perforar el alma. «¿Quién eres?», gritó ella con la voz rota por el pánico. «Por favor, sal de mi apartamento ahora». Sus súplicas resonaron en vano, mientras el intruso permanecía allí, como si el lugar le perteneciera. Algunos dudaron de la veracidad del vídeo, sospechando que era una puesta en escena, hasta que Hannah reveló la verdad. No era un asalto fortuito. Aquel hombre, Anel Moyes Rodríguez Gómez, de 36 años, había estado vigilándola durante meses. Las autoridades lo identificaron rápidamente. Vivía cerca, demasiado cerca. Pero lo que descubrieron después heló la sangre de todos. No era la primera vez que rondaba su hogar. Hannah había notado su presencia antes, una sombra recurrente cerca de su edificio. Aunque nunca había actuado de forma abiertamente amenazante, su balcón, lejos del suelo, no era un acceso fácil. Nadie podía simplemente entrar. Sin embargo, él lo hizo. Cuando la policía llegó, lo encontraron aún dentro, tranquilo, como si no tuviera intención de huir. Lo arrestaron de inmediato, acusándolo de allanamiento y acoso. La investigación desenterró un patrón perturbador. Durante meses, él había orbitado su vida, observándola desde las sombras, esperando. El tribunal fijó una fianza de $20.000, un castigo que muchos consideraron irrisorio ante la magnitud de lo que pudo haber ocurrido. Aunque fue entregado a las autoridades de inmigración, su destino final permanece envuelto en misterio. Pero para Hannah, la certeza de haber sido acechada, de que unos ojos invisibles la estudiaban en la oscuridad, es una herida que no se desvanece. Mr. Prada. Terion Ishmael Thomas, conocido en las redes como Mr. Prada, había conquistado a más de 4 millones de seguidores en TikTok.
Sus vídeos, llenos de humor y escenas cotidianas sobre amores, familia o la vida escolar, lo habían convertido en un ídolo de la plataforma. Su carisma iluminaba las pantallas, pero en la oscuridad algo mucho más siniestro aguardaba. El 29 de septiembre de 2024, un escalofriante descubrimiento en Saint John the Baptist Parish, a las afueras de Nueva Orleans, hizo temblar a la tranquila localidad. Un cuerpo, envuelto en una lona azul, yacía abandonado al borde de un camino, como si alguien hubiera querido borrarlo del mundo. Cuando la policía llegó, desentrañó una escena brutal. La víctima era William Abram, un terapeuta de 69 años y antiguo sacerdote católico, respetado por su labor ayudando a los demás. Su cuerpo mostraba heridas atroces, con el cráneo destrozado por un ataque salvaje. No había rastro de robo, su cartera y pertenencias seguían intactas. Quien lo hizo no buscaba dinero, sino algo mucho más oscuro. Al principio, los investigadores se perdieron en un laberinto de preguntas. ¿Quién querría asesinar a un hombre tan querido? Pero las pistas pronto señalaron a un sospechoso inesperado, Mr. Prada, la estrella de TikTok. Una grabación de seguridad de la noche anterior resultó clave. Mostraba a Abraham entrando en un apartamento, del que nunca salió. Ese lugar pertenecía a Terion Ishmael Thomas. Los detalles que emergieron eran perturbadores. Testigos afirmaron haber visto a Thomas arrastrando una pesada lona azul hacia un coche, tambaleándose bajo un peso que parecía condenarlo. Más tarde, cuando encontraron el vehículo de Abraham abandonado, descubrieron que Thomas lo había conducido. Las pruebas se acumulaban, tejiendo una red inescapable. Esto no era un crimen impulsivo, sino algo premeditado, envuelto en sombras. Lo más inquietante era la falta de conexión aparente entre ambos. Thomas no era paciente de Abraham, descartando cualquier relación profesional. Entonces, ¿qué los unió aquella noche fatal? Las preguntas se multiplicaban, cada una más inquietante que la anterior. La policía emitió una orden de captura, pero Thomas ya había huido, desvaneciéndose como un espectro. Su escapada fue breve. El 1 de octubre de 2024, apenas 2 días después del hallazgo del cuerpo, lo localizaron en Dallas, Texas, a casi 800 kilómetros del lugar del crimen. Fue detenido sin resistencia, pero su silencio era ensordecedor. No explicó nada, no ofreció respuestas. ¿Por qué un joven de 20 años, adorado por millones, cometería un acto tan brutal? ¿Qué secretos ocultaba esa noche en el apartamento? Hasta ahora Mr. Prada guarda un silencio sepulcral y las autoridades no han revelado más. Pero en el silencio, algo acecha. Una verdad que tal vez nunca queramos conocer. Bethany's Free Necklace, una tarde de julio de 2021. Bethany Martin, de 17 años, y su amiga de 16 paseaban por las calles de su barrio en San Antonio, cuando algo captó su atención junto a una zanja. Lo que parecía un montón de ropa abandonada resultó ser algo mucho más macabro. Un cuerpo humano e inmóvil. El descubrimiento habría helado la sangre de cualquiera, pero las chicas no gritaron ni buscaron ayuda. En cambio, sacaron sus móviles y comenzaron a grabar, como si la muerte fuera un espectáculo. Pero lo más perturbador estaba por venir. Mientras la cámara capturaba la escena, la amiga de Bethany se agachó y con dedos temblorosos arrancó un collar del cuello del cadáver. Al principio, muchos creyeron que el vídeo era una farsa, una broma de mal gusto, pero la verdad emergió como una sombra inevitable. Los espectadores reconocieron el lugar, vinculándolo a la noticia de un hombre fallecido recientemente. Alguien envió el vídeo a la policía. Aunque las chicas borraron la publicación de TikTok, ya era tarde. Capturas y copias se habían propagado como un virus. Las autoridades rastrearon la cuenta hasta Bethany Martin, quien confesó haber encontrado el cuerpo y robado el collar, asegurando que luego lo escondieron en la zanja. Bethany fue arrestada, acusada de robo a un cadáver, un delito menor en Texas. Su amiga, cuya identidad se protegió por su edad, enfrentó cargos en el sistema juvenil. No se sabe qué condena recibieron, pero Bethany salió bajo fianza de $2,000. Sin embargo, el eco de su acto, grabado para la posteridad, sigue resonando como un recordatorio de lo que la curiosidad morbosa puede desatar. Gene Kidd. Alina Sara Bulaban, conocido en TikTok como Gene Kidd, había hechizado a casi 1 millón de seguidores con sus imitaciones de un personaje de Skyrim, sus gestos exagerados y su humor ligero. En la superficie, era un tipo corriente, casado con Anna Bulaban, viviendo en San Diego, California. A veces, Anna aparecía en sus vídeos, proyectando la imagen de una pareja común. Pero tras la fachada, una tormenta se gestaba. La mente de Ali se desmoronaba, y su matrimonio con Anna se resquebrajaba bajo el peso de su inestabilidad. En octubre de 2021, ella pronunció las palabras que lo quebraron. Quería el divorcio. Para Ali, aceptar la ruptura no era una opción. Su obsesión se volvió una garra que lo consumía. Negándose a dejarla ir, comenzó a acecharla, rastreando cada paso, cada palabra. Sin que Anna lo supiera, instaló un dispositivo oculto en su iPad,
un ojo invisible que capturaba sus conversaciones, sus planes, las voces de quienes la rodeaban. En su mente enferma, Ali tejía una narrativa de traición, alimentando su paranoia día tras día. El dolor dio paso a la furia, se sentía traicionado, humillado e impotente, y entonces su obsesión cruzó un umbral irreversible. El 21 de octubre de 2021, mientras escuchaba a escondidas, Ellie oyó algo que destrozó lo poco que quedaba de su cordura. Un hombre estaba con Anna en su apartamento. Murmurando para sí mismo, «La pillé, por fin la pillé». Su mente se apagó, consumida por la rabia. Tomó su arma y, cegado por los celos, selló un destino funesto. Horas después, irrumpió en los lujosos apartamentos Spire de San Diego, subiendo en el ascensor hasta el piso 35. Sin dudar, forzó la puerta. Dentro, Anna estaba con Rayburn Barron, de 29 años, un amigo de años, pero para Ali era el ladrón que le había arrebatado a su esposa. Sin mediar palabra, Ali disparó. La primera bala cegó la vida de Rayburn al instante. Anna gritó, atrapada en una pesadilla sin escape. En un latido, Ali apuntó hacia ella y apretó el gatillo, apagando su vida. En segundos, destruyó a la mujer que amaba y al hombre que imaginaba como su rival. Luego, huyó en su coche y llamó a su madre, confesando todo con una calma escalofriante. Los vecinos ya habían alertado a la policía y las piezas del rompecabezas encajaron rápidamente. Ali intentó escapar por la interestatal 805, pero su fuga fue efímera. La policía lo interceptó, rodeándolo. No opuso resistencia. El arma aún estaba en su vehículo. La noticia conmocionó a Internet. El creador de risas ahora era el rostro de un doble asesinato. Pero el verdadero dolor recayó sobre alguien incapaz de comprenderlo. La hija de Ali y Anna, de apenas 5 años. En un instante, perdió a su madre y descubrió que su padre, quien debía protegerla, era el monstruo que la arrancó de su vida. En los meses siguientes, Ali enfrentó un juicio, ya no como una estrella de TikTok, sino como un hombre acusado de un crimen atroz. Se declaró no culpable, alegando un arrebato de furia incontrolable. Pero las pruebas contaban otra historia. En mayo de 2024, un jurado lo condenó por 2 cargos de asesinato en primer grado. En septiembre, recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. Encerrado para siempre, su legado no es el de un cómico, sino el de una tragedia que destrozó vidas y dejó a una niña huérfana de amor y respuestas. Deno y Zara. Deno y Zara eran la pareja perfecta, o eso parecía en las pantallas. Sus vídeos en TikTok, llenos de bromas, retos y momentos cotidianos, habían cautivado a miles, que los coronaban como el ideal de amor. Pero las redes ocultan verdades sombrías, y tras la fachada de sonrisas, algo oscuro acechaba. El 4 de julio de 2024, una sombra cayó sobre ellos. Una discusión, cuyos detalles aún se pierden en la penumbra, estalló entre ambos. Lo que comenzó como palabras afiladas se transformó en algo mucho más aterrador. En un instante de furia ciega, Deno, según los informes, empuñó un arma. Con el rostro desencajado, apuntó al rostro de Zara y disparó. El estruendo resonó en el vecindario, atrayendo a vecinos y equipos de emergencia. Encontraron a Zara al borde de la muerte, su cuerpo herido en un charco de sangre. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon contra el reloj para salvarla. Contra todo pronóstico, sobrevivió, pero las heridas que llevaba no eran solo físicas, eran un recordatorio imborrable de la traición. Mientras Zara yacía en una cama de hospital, aferrándose a la vida, Deno enfrentaba las garras de la justicia. La policía de Flower Mound lo detuvo, acusándolo de intento de homicidio. Su rostro, antes adorado por miles, apareció en reportes que recorrieron la misma plataforma que lo había propulsado. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Contra toda lógica, Deno y Zara reaparecieron juntos en vídeos recientes, sonriendo como si el horror nunca hubiera ocurrido. Deno evitó la prisión, condenado únicamente a 10 años de libertad condicional. Su defensa afirmó que el disparo fue un accidente, una excusa que deja un reguero de preguntas sin respuesta. ¿Qué desató aquella discusión? ¿Por qué tomó un arma y apuntó al corazón de la mujer que juraba amar? Nadie lo sabe, pero en sus nuevas publicaciones, donde fingen que el pasado no existe, hay algo perturbador, una chispa de miedo en los ojos de Zara, un silencio que grita más que cualquier palabra. La fachada del amor perfecto se ha resquebrajado, y tras ella, algo siniestro parece observarnos. 4.6 millones. Louise Camp, una empresaria de 71 años, había forjado una vida próspera en Hertford, Inglaterra, administrando propiedades de lujo, incluida una mansión de 1.3 millones de libras en Barnet y una tienda con pisos en Willesden. Su mundo, sólido y ordenado, se tambaleó al conocer a Qusay Al-Jundi, un chef de 25 años que trabajaba en un restaurante local. Con su encanto magnético y palabras que destilaban promesas, Qusay hablaba de riquezas y contactos influyentes. Pronto, le presentó a Louise una oferta irresistible, una inversión inmobiliaria que parecía un sueño. Según él, su adinerada novia
Ana estaba dispuesta a comprar las propiedades de Luis por 4,6 millones en una transacción rápida y discreta. Luis, tentada por la ganancia, no sospechó que estaba cayendo en una trampa mortal. Qusay no era el hombre de negocios que fingía ser. Sin dinero ni conexiones, tramaba algo mucho más oscuro. Para ejecutar su plan, reclutó a Muhammad El Abu, un repartidor de 28 años atrapado en la miseria, dispuesto a todo por una promesa de riqueza. Juntos, tejieron una red de engaños. El 26 de julio de 2021, Luis fue invitada a Shtitan a la casa de Qusay, en Barnet, para cerrar el supuesto trato. Nada la preparó para lo que encontraría. Durante la visita, Muhammad, con una frialdad aterradora, la atacó. Usando el cable de un secador, la estranguló, silenciando su vida en un acto brutal. Con Luis muerta, los asesinos enfrentaron un problema: su cuerpo. Sin inmutarse, lo ocultaron en un contenedor de basura en la misma propiedad, como si fuera un desecho más. Durante las siguientes 48 horas, Qusay se dedicó a mantener la ilusión de que Luis seguía viva. Usando su teléfono, envió mensajes a amigos, familiares y contactos, fingiendo que estaba de viaje con una amiga. Pero las palabras sonaban huecas, ajenas a la mujer directa y pragmática que conocían. La familia, inquieta, comenzó a sospechar. Mientras tanto, Qusay y Muhammad no actuaban como criminales huyendo. Al contrario, celebraban. Muhammad, con una audacia macabra, se grabó bailando con su novia en una de las propiedades de Luis y subió el vídeo a TikTok, sonriendo como si el mundo le perteneciera. En otro clip, presumía de un coche nuevo, que también era de Luis. Qusay, por su parte, trabajaba para apoderarse de su fortuna. Había convencido a Luis de firmar un poder notarial que le otorgaba control sobre sus finanzas y documentos que le permitirían transferir las propiedades sin pagar un céntimo. Creía que su plan era perfecto, pero las grietas ya se fueron abriendo poco a poco. La familia de Luis, alarmada por los mensajes extraños, denunció su desaparición el 28 de julio. La policía rastreó sus últimos movimientos y las sospechas recayeron rápidamente sobre Qusay y Muhammad. Qusay insistió en su coartada, repitiendo que Luis estaba de viaje, pero los detectives no se dejaron engañar. Los vídeos de Muhammad, publicados sin pudor, fueron la clave. Días después, el cuerpo de Luis fue hallado en un contenedor en Wooden Road, Harrow, escondido bajo desechos de jardín. Qusay al-Jundi y Muhammad El Abu fueron arrestados y acusados de asesinato. En 2022, un tribunal los condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 35 años, pero el eco de su crimen, amplificado por la arrogancia de sus publicaciones en redes, sigue resonando. Un recordatorio de cómo la codicia y la mentira pueden convertirse en un monstruo que devora todo a su paso. Taylor Jean Scrum, una joven vibrante, había entregado su alma a las motocicletas. En las redes sociales, sus vídeos en TikTok capturaban la atención de miles, mostrando su pasión por la velocidad. Sus grabaciones la exhibían surcando carreteras, liderando grupos de moteros o perdiéndose en paisajes que parecían susurrar libertad. Taylor danzaba entre el tráfico con una gracia que desafiaba el peligro, como si las ruedas de su moto estuvieran cosidas a su destino. No era imprudente, o eso creía, pero las motos son criaturas caprichosas. Un error, un instante de descuido, y el mundo puede desvanecerse. A medida que su fama crecía, Taylor comenzó a probar los límites, no solo por ella, sino por los ojos que la seguían. La noche del 25 de mayo de 2022 parecía otra más en su vida de asfalto. Junto a un grupo de moteros, se lanzó a la Interestatal 95, con el rugido de los motores como un himno. Rodar en manada era su refugio, pero las autopistas son traicioneras, incluso para los más expertos. En el kilómetro 296, algo se torció. Nadie sabe qué desató la tragedia. Un frenazo súbito, un motero que perdió el control, un coche que invadió su espacio. Fuera lo que fuese, desencadenó un caos mortal. En un parpadeo, el grupo que rodaba unido se deshizo. Los neumáticos chillaron contra el pavimento, y los cuerpos cayeron como marionetas cortadas de sus hilos. Taylor fue una de ellas. Arrojada de su moto, chocó contra el suelo con un impacto que resonó como un trueno. Antes de que pudiera reaccionar, unos faros la cegaron. Un Chevy Silverado avanzaba a toda velocidad, y el conductor no tuvo tiempo de esquivarla. La autopista se transformó en un escenario de luces parpadeantes, sirenas, ambulancias, testigos paralizados por el horror. Pero nada podía devolverle la vida a Taylor. La noticia corrió como un incendio. En horas, sus redes se llenaron de lamentos y mensajes de incredulidad. Sus seguidores, que la habían visto dominar la carretera con audacia, ahora leían su nombre en titulares fúnebres. Pero lo que tornó su muerte aún más inquietante fue un vídeo que subió justo antes del accidente. En él, Taylor, sentada en su moto, sonreía con una chispa desafiante. La leyenda decía: «Vas a matarte con esa cosa». Una burla inocente que, a la luz de lo sucedido, resonó como un presagio escalofriante,
como si el destino hubiera susurrado su sentencia antes de reclamarla. The Halseths. En los tranquilos suburbios de Las Vegas, Sierra Hollis, de 16 años, y Aaron Guerrero, de 18, creían haber encontrado un amor único, un vínculo que el mundo no podía comprender. Eran jóvenes, inseparables, atrapados en una pasión inquebrantable. Pero una sombra se tornaba sobre ellos: Daniel Holtz, el padre de Sierra. Daniel veía en Aaron una amenaza, un peligro para su hija, demasiado joven para meterse en una relación tan intensa. Su veredicto fue tajante. Sierra tenía prohibido ver a Aaron. Para cualquier adolescente, una ruptura así habría sido un golpe pasajero, pero Sierra y Aaron no eran como los demás. En la penumbra de sus conversaciones secretas, comenzaron a tejer un plan que helaba la sangre. ¿Qué pasaría si Daniel desapareciera? ¿Y si no tuvieran que esconderse más, que mentir o que vivir a hurtadillas? Al principio, parecía una fantasía oscura, un susurro de rabia. Pero con los días, la idea dejó de ser un sueño imposible y se convirtió en un esquema meticuloso. No era un arranque de furia, sino algo mucho más frío y calculado. Investigaron, discutieron los detalles, planearon cómo borrar las huellas, soñaban con una vida juntos, lejos, como si la vida de Daniel fuera un obstáculo que debían eliminar. El 9 de abril de 2021, la trampa se cerró. Daniel, ajeno al horror que se avecinaba, estaba en casa, perdido en las preocupaciones cotidianas. Pero Sierra y Aaron acechaban, esperando el momento preciso. El ataque fue salvaje. Armados con un cuchillo, lo emboscaron. Los informes revelaron más de 70 heridas. Una intensidad que aseguraba que no sobreviviría. No fue rápido ni limpio. Fue una carnicería. Pero su plan no terminaba con el asesinato. Había un nuevo problema: el escenario del crimen. Intentaron borrar su rastro prendiendo fuego a la casa. Las llamas lamieron las paredes, pero no lograron consumir la verdad. Cámaras de seguridad los captaron comprando lejía, guantes y productos de limpieza en una tienda cercana, desesperados por eliminar cualquier evidencia. Con el cuerpo de Daniel aún en la casa en llamas, no se derrumbaron. Vaciaron sus cuentas bancarias, extrayendo miles de dólares, y huyeron, creyendo que habían escapado al destino. Pero lo más perturbador estaba por venir. En lugar de ocultarse, Sierra y Aaron hicieron algo inconcebible. Grabaron un vídeo para TikTok. En él sonreían, reían, como si el mundo fuera suyo. Día 3 después de matar a alguien. «Valió la pena», bromeaban sin un atisbo de remordimiento. El vídeo, una pieza clave para los investigadores, revelaba que no veían su crimen como un error, sino como un lazo que los unía aún más. En Las Vegas, la policía trabajaba sin descanso. El fuego no había destruido la escena, y pronto quedó claro que la muerte de Daniel no fue un accidente. Con las pruebas acumulándose, se desató una cacería. Sierra y Aaron, huyendo a través de varios estados, fueron capturados el 13 de abril en Salt Lake City, Utah, apenas 3 días después. En 2023, ambos aceptaron un acuerdo para evitar un juicio, declarándose culpables de asesinato en primer grado y conspiración. El 8 de abril, Sierra fue condenada a entre 20 años y cadena perpetua. Un mes después, Aaron recibió la misma sentencia. Encerrados, su amor, que prometía ser eterno, se convirtió en una pesadilla que los perseguirá para siempre. La ironía de Cara Santarelli, de 18 años, estaba a punto de terminar el instituto en Northview, Florida. Como tantos adolescentes, usaba TikTok para compartir fragmentos de su vida. Risas, tendencias, instantes fugaces. Un vídeo, en apariencia trivial, cambiaría todo. Sentada en su coche, con una sonrisa confiada, grabó un clip con una frase que resonaría como un presagio. «Dicen que soy mala conductora, pero nunca he chocado con un coche ni atropellado a nadie». Era una broma ligera, un guiño despreocupado a sus supuestas torpezas al volante. Nadie podía imaginar lo que vendría días después. Era un viernes por la mañana, silencioso, con el sol apenas despuntando en el horizonte. Cara conducía por la autopista US 29, un camino que conocía de memoria. El asfalto estaba desierto, bañado por una luz dorada. Pero en la penumbra, algo iba mal. Un Chevrolet sedán avanzaba en sentido contrario, directo hacia ella, a una velocidad que desafiaba toda lógica. No frenó ni giró. El conductor, por razones que nadie ha descifrado, era un proyectil sin control. El impacto fue devastador. Metal retorcido, cristales pulverizados, un estruendo que hizo temblar la carretera. No hubo posibilidad de salvación. Cuando los equipos de emergencia llegaron, solo encontraron desolación. Cara y el otro conductor murieron al instante. Mientras la noticia del accidente se extendía, una verdad escalofriante salió a la luz. Apenas unos días antes, Cara había bromeado sobre no haber tenido nunca un accidente. Ahora, su vida se había apagado en uno. La ironía era un puñal, un recordatorio cruel de cómo el destino puede burlarse de nuestras palabras.
Road to Fame. En los tranquilos suburbios de Vineland, Nueva Jersey, Zachary Lim, un joven de 18 años, se instaló en la casa de su abuela. Pero no era un adolescente corriente. Su obsesión era alcanzar la fama en TikTok, y lo que comenzó como vídeos inocentes sobre su vida y su coche pronto tomó un giro inquietante. Zachary empezó a grabar enfrentamientos con sus vecinos, la familia Durham, y a compartirlos con el mundo, como si sus vidas fueran un escenario para su espectáculo. «¿Qué vas a hacer, Karen? Ese no es mi nombre, aclárate», se burlaba en un vídeo riendo mientras provocaba a Catherine Durham. Los Durham, exasperados, veían cómo Zachary convertía su vecindario en un campo de batalla. Su costumbre de conducir a toda velocidad por las calles, ignorando la seguridad de los demás, había encendido la chispa. William Durham Sr., un agente penitenciario, y su esposa, Catherine, intentaron confrontarlo. Pero Zachary no solo los ignoró, los convirtió en el centro de su contenido. Un vídeo en el que se mofaba de Catherine, llamándola Karen, se volvió viral, atrayendo miles de comentarios. Algunos lo aplaudían, otros cuestionaban su crueldad. Etiquetaba sus publicaciones con Camino a la fama, como si el conflicto fuera una serie que él dirigía. Para sus seguidores, era entretenimiento. Para los Durham, un acoso insoportable. El 4 de mayo, la tensión estalló. Según los informes, el enfrentamiento comenzó cuando los Durham, William Sr., Catherine y sus hijos, William Jr. y Jonathan, decidieron plantarle cara a Zachary. Creían que había intentado atropellar a sus hijos con su camioneta mientras montaban en bicicleta. Hartos de meses de provocaciones, no estaban dispuestos a dejarlo pasar. La discusión escaló frente a la casa de Zachary. «¡Aléjate de mí! ¿Me has golpeado?», gritaban en un caos de insultos y empujones. Zachary, que había corrido a casa, no estaba desprevenido. Armado con una pistola eléctrica y un cuchillo, esperaba. Cuando los Durham lo siguieron, el encuentro se tornó mortal. En la pelea, Zachary blandió el cuchillo, apuñalando a William Sr. en el torso y el brazo. Las heridas eran devastadoras. El padre de 51 años murió poco después, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. La policía llegó a una escena caótica y detuvo a ambas partes. Zachary alegó defensa propia, asegurando que los Durham lo habían atacado en su propia casa. Los Durham, en cambio, afirmaban que Zachary los había atraído, armado y listo para desatar la violencia. Los fiscales lo acusaron inicialmente de homicidio involuntario, sugiriendo que no fue un acto premeditado. En abril de 2023, un jurado lo declaró no culpable, aceptando su versión de defensa propia. Pero en las sombras de su absolución queda una pregunta inquietante. ¿Fue un acto de supervivencia o el clímax de un juego mortal que Zachary orquestó para su audiencia? John T. y Eric. En el efímero universo de las redes sociales, John Collier y Eric Dodds brillaban como un faro. Sus vídeos en TikTok, que les granjearon más de 800.000 seguidores, destilaban carisma y autenticidad, celebrados no solo por su encanto, sino por su representación de la comunidad LGTB. Para el mundo, eran un símbolo de amor y complicidad. Pero tras la cortina de sonrisas, acechaba una verdad mucho más oscura, un secreto que nadie, ni sus más fieles seguidores, pudo prever. Al principio, los cambios fueron casi imperceptibles. Sus publicaciones se volvieron menos frecuentes, y la chispa alegre que definía sus vídeos parecía desvanecerse, sustituida por una sombra indefinible. Algunos fans lo notaron, pero la mayoría siguió adelante, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Entonces, un día, su presencia en línea se apagó por completo. El silencio era ensordecedor, y las respuestas cuando llegaron fueron aterradoras. El 10 de agosto de 2022, John T. fue detenido en Georgia. Las noticias eran vagas, un murmullo de rumores sin confirmar. Sus seguidores, incrédulos, buscaban desesperadamente una explicación, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero la realidad se complicó aún más, cuando Eric, con la voz rota por la emoción, salió en defensa de John T. en redes sociales. «No ha hecho nada. Es la persona más libre y bondadosa que conozco», insistía, prometiendo que pronto estaría libre. Pero sus palabras se desmoronaron como un castillo de naipes. Días después, Eric también fue arrestado, atrapado en la misma red que su pareja. El origen de esta pesadilla se remontaba al 1 de agosto de 2022 en Rossville, Georgia. Dakota Bradshaw fue hallado en su casa, abatido por un disparo. Testigos vieron dos vehículos huyendo a toda velocidad, una camioneta roja y un Dodge Challenger y azul. Bradshaw fue llevado al hospital Arlinger, pero la muerte ya lo había reclamado. La investigación policial condujo inexorablemente a John T. y Eric. El 8 de agosto se emitió una orden de arresto por asesinato contra John T., y 2 días después fue capturado en Huntsville, Alabama. Cuando todos creían que el caso estaba cerrado, un nuevo giro estremeció a los investigadores. El 15 de agosto se emitió otra orden, esta vez contra Eric, quien fue detenido al día siguiente. El impacto entre sus fans fue devastador.
Con los meses, fragmentos de la verdad emergieron, aunque el motivo exacto del crimen nunca se reveló públicamente. La fiscalía, con pruebas contundentes, acusó a ambos de homicidio grave. Pero las preguntas seguían flotando en el aire, como fantasmas sin respuesta. ¿Qué ocurrió entre Dakota y la pareja antes del disparo? ¿Qué los llevó a un acto tan extremo? La falta de claridad dejó un vacío que alimentó especulaciones interminables. En mayo de 2023, tras un juicio que desnudó su caída, Jonte y Eric fueron declarados culpables de homicidio grave. Condenados a cadena perpetua, las estrellas que una vez iluminaron TikTok con su amor aparente, ahora languidecen tras los barrotes. Su legado, una vez lleno de risas y promesas, se ha transformado en un eco sombrío. Yandere, el disparo en la penumbra. Hace unos años, mientras navegabas por TikTok, quizá te topaste con Yandere Freak, un creador que mezclaba cosplay con un humor afilado. Bajo el nombre de Mary Ann Oliver Snow, se transformaba en personajes de anime y videojuegos, representando breves escenas y sincronizando audios dramáticos. Sus videos, vibrantes y teatrales, le valieron cientos de miles de seguidores, convirtiéndolo en una figura conocida en los rincones más oscuros de la plataforma. Pero tras las máscaras y las luces, una historia mucho más siniestra se gestaba, invisible para sus fans. El 17 de enero de 2021, en una casa de Houston, Texas, Mary Ann pasaba la noche con amigos cercanos, un grupo que se conocía desde hacía años. La velada era familiar, risas, bebidas, charlas despreocupadas, pero algo en el aire se sentía distinto, como si una sombra hubiera cruzado el umbral. En un momento de la noche, Mary Ann tomó una pistola Glock 19, que según afirmó, un exnovio se la había regalado. Creía que estaba descargada, un objeto inofensivo para un juego temerario. Mientras bromeaba, apuntó el arma hacia Helen Hastings, una joven de 18 años que reía con ellos. El cañón se movía en el aire, un gesto que pretendía ser una broma audaz entre amigos. Pero en un instante, el mundo se detuvo. Un estruendo desgarró la noche, y una bala atravesó la cabeza de Helen. Cayó al suelo, sin vida. El pánico se apoderó de la habitación. Mary Ann, según testigos, colapsó entre gritos de horror, mientras los demás llamaban al 911. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero no había nada que hacer. Helen estaba muerta. La policía interrogó a Mary Ann, quien insistió en que fue un accidente. Juró que no sabía que el arma estaba cargada, que solo había apretado el gatillo por error. Según su relato, había jugado con la pistola antes, disparándola en seco sin problemas, convencida de que era inofensiva. Pero los fiscales no estaban convencidos. ¿Cómo podía alguien ignorar las reglas básicas de un arma? ¿Por qué no comprobó si estaba cargada? Y, lo más inquietante, ¿cómo llegó una bala al tambor? Su negligencia, argumentaron, era un delito que había cegado una vida inocente. Mary Ann fue arrestada y acusada de homicidio involuntario, un delito que podía costarle hasta 20 años de prisión. Liberada bajo fianza mientras aguardaba juicio, su caso pasó desapercibido fuera de Texas al principio. Pero cuando los documentos judiciales se filtraron, la indignación estalló en línea. Lo más perturbador fue que Mary Ann no abandonó TikTok. Siguió publicando vídeos, sonriendo ante la cámara, como si la tragedia fuera un eco lejano. Para muchos, su actitud era un insulto, una danza macabra sobre la tumba de Helen. El proceso legal se convirtió en un enigma. Apenas hubo actualizaciones públicas, dejando el desenlace envuelto en niebla. La falta de respuestas solo intensificó lo inquietante del caso. ¿Cómo pudo alguien implicado en un acto tan devastador desvanecerse en las sombras, como si nada hubiera ocurrido? La figura de Yandere Freak, que una vez brilló en las pantallas, ahora es un espectro, un recordatorio de cómo la frivolidad puede desencadenar horrores que no se borran. Estas no son simples historias virales, son advertencias, ecos de vidas reales marcadas por la traición, la obsesión y el horror detrás de la pantalla. Dale like y suscríbete para que estas historias sigan saliendo a la luz y no queden enterradas bajo filtros y algoritmos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad vuelve a romper el silencio.